¿Cuál es el contexto de un versículo de la Biblia? Introducción. 1. Muchas veces ha escuchado usted acerca del contexto de un versículo de la Escritura. 2. El contexto determina muchas cosas en un versículo de la Escritura. 3. Hay un dicho bien conocido que dice: un texto sin contexto es un pretexto. Es muy cierto, cualquiera puede torcer una escritura de Biblia para que diga algo. Es muy importante conocer el contexto. Lo que el contexto determina. Primero, el contexto puede limitar o amendar un versículo. 1. Cualquier versículo en la escritura puede ser amendado por otro versículo que se encuentra en otro lugar en la Biblia. 2. Por ejemplo, Jesús dijo: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7, 1, 3. Si leemos esa escritura aisladamente, entonces, jamás podríamos juzgar a nadie. Pero, ese versículo, está amendado por cuando menos otros dos versículos en la Biblia. En y Cor. 5:12, Pablo dijo: porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? En Juan 7:24, Jesús dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Los dos versículos anteriores añaden, limitan y amendan lo que se dijo en Mateo 7:1. Entonces, ¿cuál es el contexto de Mateo 7:1? El contexto primero que nada prohíbe un juicio hipócrita, el juzgar, solo por juzgar. 2. No quiere decir que nunca juzguemos. 3. Si quiere decir que debemos juzgar justamente en relación al pecado. Por ejemplo, si alguien está en pecado, es nuestro deber el señalarlo y no quedarnos callados. No dejemos que nadie tome la escritura de Mateo 7:1 para decir que no debemos de juzgar lo que veamos lo que está mal. Y, varias maneras de verificar el contexto. Siempre mire usted al contexto inmediato de un versículo. 1. Siempre lea usted el resto del versículo. 2. Por ejemplo, un predicador sacó una pistola durante una predicación y dijo: yo cargo esta pistola, porque la Biblia nos dice que siempre debemos de estar preparados. 3. Ese predicador utilizó Mateo 24:44 como versículo donde apoyarse. El versículo decía: por tanto, también vosotros estad preparados. Es todo lo que ese predicador repitió. 4. El contexto del versículo de Mateo 24:44 es en referencia a la segunda venida de Cristo. El resto del versículo nos dice el significado. El resto del versículo es el contexto. Otra manera de verificar el contexto es el verificar en qué capítulo está usted. 1. Por ejemplo, Pablo les dijo a los hermanos en Corintios y Corintios 5:5 cómo deberían de reaccionar cuando un hermano que está en pecado no quiere cambiar. Pablo les dijo: el tal sea entregado a Satanás. 2. Más adelante en el mismo capítulo, y Corintios 5:13, Pablo les dice a los hermanos qué es lo que significa el entregarlo a Satanás. Pablo dice: porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. 3. El contexto del mismo capítulo nos da el significado del versículo 5:5.
El contexto es el sacarlo de entre la congregación. C. La tercera manera de verificar un contexto, es el ver si el autor se explicó en otra parte. 1. Por ejemplo en, y Pedro 3, 18, 20, Pedro dijo, que Cristo le predicó a las gentes antes del diluvio. 2. El contexto se explica en el mismo libro, pero en otro capítulo. Pedro se refiere al Espíritu de Cristo predicando a través de las profetas. Pedro da el ejemplo de cómo Cristo predicó a través de Noé. Esto lo dice Pedro en, y Pedro 1, 11. En otras palabras, Pedro explica lo que a lo Pedro se refería. No quiere decir que Jesús le predicó a los que ya estaban muertos, etc. D. Otra manera de verificar el contexto es verificando si el escritor se explica en otros libros que él escribió. 1. Por ejemplo, Juan escribe en Apocalipsis 19, 13 el verbo. 2. ¿A quién se refiere el verbo? Por el contexto de otro libro de Juan, en Juan 1, 1, 14, entendemos que así se le conoce a Jesús. Es un título dado a Jesús. Una manera más de verificar el contexto, es el verificar toda la Biblia. 1. ¿Puede usted encontrar otro versículo en la Biblia que le ayude a entender el versículo que está leyendo? 2. Por ejemplo, Isaías 66, 8, menciona una nación que nació en un día. ¿A qué se refiere esto? 3. Todos los cristianos son llamados nación santa en el libro de, y Pedro 2, 9. 4. ¿Fueron los cristianos nacidos en un día? El contexto del libro de Hechos nos da la respuesta. En Hechos 2, 41. Como 3,000 personas fueron bautizadas, y nacieron del agua y del Espíritu. A esto se refiere Pedro en cuanto a esta nueva nación. Como 3,000 personas nacieron en un día, para ser una nueva nación. 5. Pablo ilustra acerca de esos que nacieron un día en Romanos 6, 17 minutos, 18 segundos, menciona que éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres. ¿Y cómo fuimos libres? Pablo lo dice en el mismo capítulo, Romanos 6, 3, 4. 6. La Biblia continúa con el contexto de la nueva nación cuando dice en Efesios 2, 19 que somos conciudadanos de los santos. Santos son aquellos que han sido justificados. Conclusión. El estudio del contexto de la Biblia es una cosa hermosa. Nos ayuda a estar más cerca de Dios y saber qué es lo que Dios quería que nosotros entendiéramos. Muchos en nuestro tiempo sacan fuera de contexto la palabra de Dios. Dios a través del apóstol Pedro nos dice que tengamos cuidado de aquellos que tuercen la escritura. 2 Pedro 3, 15 minutos, 16 segundos, para su propia perdición.